El objetivo de esta entrevista es recopilar información acerca de la historia de la deuda externa ecuatoriana para permitir un mejor entendimiento. Mediante la entrevista se pretende llegar a un análisis colectivo sobre las diferentes problemáticas o acontecimientos que se han dado en el Ecuador en relación a la deuda externa. Para esta entrevista tenemos de invitado a Guido Proaño Andrade, quien es comunicador social y analista político. También contamos con la presencia de la magíster Viviana Díaz, quien es maestra de la Unidad Educativa Municipal Calderón en el área de Ciencias Sociales, y al PhD Raúl Gordón, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, como nosotros sabemos, la deuda externa o en sí la deuda del Ecuador ha venido siendo acarreada desde días de la independencia. Entonces, para muchos es considerada como una deuda eterna o impagable. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia de adquirir una deuda con países económicamente desarrollados como China y con entidades financieras como por ejemplo el FMI y el Banco Mundial? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestro país vivió un periodo muy complejo de endeudamiento externo en la década de los 80. Era una época que se denominó un endeudamiento agresivo, ¿no? Ahora, particularmente en estos últimos tiempos, se ha puesto en el debate el tema de qué es más beneficioso, si endeudarse con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o como ustedes mismos señalan, con potencias de desarrollo capitalista elevado como China, los propios Estados Unidos. Nuestro país también ha tenido deudas con Francia, con Italia, con Alemania, etcétera, ¿no? Y yo podría señalar de que uno y otros mecanismos o formas de endeudamiento son negativos, aunque las formas de incidencia negativa es distinta, ¿no? El endeudamiento con países como en este caso lo ocurrido en los últimos años durante el gobierno de Rafael Correa con China, tuvo una característica muy complicada, y es que se estableció un endeudamiento con altas tasas de interés, ¿no? Y a plazos demasiado cortos. Hubo préstamos que el país debía pagarlos en 7 años, 10 años, ¿no? En este momento se está pagando ya algunos de los tramos de la deuda contratada con China. Altos préstamos, digamos, altas tasas de interés, estamos hablando a un promedio, ¿no?, de 7.8% la tasa de interés, pero hubo tasas que bordeaban el 10%. Los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen tasas de interés más bajas, que están en el 2,5%, en el 3%. Podría decirse entonces es preferible endeudarse con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial, pero ocurre que los empréstitos de los organismos internacionales, como los que hemos mencionado, están atados a condicionantes o a condiciones que implican la ejecución de programas y políticas económicas. Pueden tener inclusive un periodo un poco más largo de plazos de pago, ¿no?, como efectivamente está ocurriendo ahora. Pero el Fondo Monetario Internacional establece una condición: yo te presto a condición de que apliques este programa económico. Entonces, en el un caso tenemos unas tasas altas y corto plazo, pero genera dependencia. Muy buenos días, soy Viviana Díaz, maestra de Historia y Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Municipal Calderón. A ver, en primer lugar debemos determinar dos diferencias puntuales. La primera, que el FMI y el Banco Mundial son unas entidades regidas justamente a través que hubo el Consenso de Washington. Como ustedes saben, el Consenso de Washington fue un congreso que se hizo, un consenso en el cual se determinó 10 políticas importantes que debían implementarse en América Latina para la implantación del neoliberalismo. Y dentro de estas implantaciones del neoliberalismo, lógicamente se encuentra el FMI y el Banco Mundial. Entonces, estas dos entidades financieras que regulan los impuestos, la mercancía y todo aquello a nivel económico, principalmente en los países de América Latina, entonces esa es la una. El otro lado, China.
China, lógicamente, como ustedes saben, es actualmente uno de los países asiáticos más importantes en la cuestión económica y que, además de ello, China ha determinado dos cosas puntuales a diferencia de Estados Unidos. La primera es que China no le interesa comprar materia prima de los países latinoamericanos, sino al contrario, invertir en los países latinoamericanos en infraestructura y en cosas que nosotros no podemos tener el acceso limitado. Entonces, por esa razón, el adquirir una deuda con el FMI y el Banco Mundial, como adquirir con China, es lo mismo. Fundamentalmente, el adquirir una deuda depende mucho de la capacidad económica de un país y también de la oferta económica que hagan los acreedores. En el caso de escoger una potencia mundial económicamente hablando como China, a diferencia del Fondo Monetario y del Banco Mundial, es que en China se pudo negociar de mejor manera los intereses, ¿no? Y los beneficios económicos que el Ecuador podía tener. En cambio, en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, los intereses son fijos y las condiciones para pagar el crédito son mucho más rigurosas. Básicamente eso en cuanto a esta diferencia que hay en hacer el préstamo a una potencia o a un banco acreedor. Entonces, ¿cuáles son las razones para que el Ecuador siga adquiriendo deudas? El tema del endeudamiento externo es un fenómeno global, es un fenómeno internacional. Todos los países, sobre todo los países que tienen menos desarrollo, los países dependientes, tienen o están de alguna manera, diría yo, forzados, entre comillas, a adquirir deuda externa. A los grandes bancos internacionales les interesa poner en circulación ese capital, ¿no?, para que sea productivo, y uno de los mecanismos es las inversiones extranjeras directas o los empréstitos. ¿A qué me refiero con las inversiones extranjeras directas? Eso se conjugó muy bien, ¿no?, desde el punto de vista de los intereses del gobierno de Rafael Correa, por ejemplo. Se endeudó con China, pero China a su vez condicionaba que los proyectos mineros y los proyectos hidroeléctricos se los haga con empresas chinas. Entonces, ahí se producía un empréstito en algunos casos y en otro una inversión extranjera directa, en el campo hidroeléctrico, en el campo minero o en el campo petrolero. Si miramos así el fenómeno, entonces, el tema del endeudamiento externo es un fenómeno del capitalismo actual. Es uno de los elementos a los cuales el capitalismo a nivel internacional acude para su reproducción, para su desarrollo, para alcanzar altas tasas de utilidad, que no se quedan en los países dependientes como el nuestro, sino que van hacia los grandes bancos, a los grupos financieros. Entonces resulta que los países que estamos recibiendo deuda externa, en realidad estamos, al fin y al cabo, exportando, sacando capitales más allá de lo que hemos recibido. Entonces, cuando se produjo esa condonación de la deuda externa o ese perdón de la deuda externa, no era ningún problema, porque esos países ya habían pagado con creces lo que recibieron antes, ¿no? Ese es el fenómeno. Históricamente hablando, nuestro país, desde que inició en la época republicana, al momento de dejar de pertenecer a la Gran Colombia, 1830, cuando fuimos ya un país como república independiente, desde ese momento nosotros adquirimos una deuda, ¿no?, por independencia, por separación, por una infinidad de causas históricamente hablando. Lamentablemente, sí, el hecho de haber nosotros pertenecido a una colonia española, nos dio el hecho de que nosotros fuimos un país, fuimos netamente dependientes de alguien, ¿sí? Y dentro del contexto global, Ecuador sigue siendo un país dependiente, ¿sí? Por esa razón, el hecho de que nosotros sigamos adquiriendo deudas se da por el transcurso de miles de vicisitudes que se han venido dando. Se puede citar que
Bueno, yo considero 3 fechas sustanciales en el Ecuador que han determinado, sí, que nosotros nos endeudemos más. La primera, 1830, como les comenté, la deuda de independencia, sí, 1906, con la introducción del ferrocarril al Ecuador, que fue un avance enorme, excelente, trajo la modernidad que nosotros no teníamos 100 años después, de un siglo después prácticamente, pero fue un endeudamiento terrible. Pero en el 70 nosotros tuvimos la oportunidad de dejar de adeudar, porque el boom petrolero nos dio eso. En el periodo de Guillermo Rodríguez Lara, hubo un adagio muy popular, hecho, teníamos dinero para eso y derrocharlo. Tanto es así que ahí nace la clase media del Ecuador, ¿sí? Ahí nace la clase media en donde todos teníamos derecho al acceso a un vehículo, a una casa, a enseres y muchas de las cosas que tiempos atrás no lo tuvimos. Entonces fue una época de... Pero ¿qué sucedió a partir del 70? Que lógicamente vienen otro tipo de gobiernos y viene la principal adquisición. Tal como ingresó dinero, de igual manera salió. ¿Sí? Las construcciones de las centrales hidroeléctricas, de Paute, el hecho de comprar miles de insumos en abonos para los cultivos de la costa, y luego vinieron ciertos desastres naturales que vinieron a acrecentar, podría decírselo así, ¿no? Solo recuerden ustedes que en el 80 tenemos el fenómeno del Niño, que arrasó prácticamente con camaroneras, bananeras, todo ese sinnúmero de cosas determinó que el Ecuador siga acarreando deudas. Entonces, llegado el 90, muchos le culpan a Yamil Maguad, que yo no lo considero, ¿sí? Al contrario, Yamil Maguad tuvo que hacerlo. Era una decisión que se debía tomar, porque si no se tomaba esta decisión, ¿sí? Justamente en el 99, nuestra situación ahora sería completamente desastrosa. El error fue dolarizar a 25.000 sucres, pero de que debíamos adquirir de otra manera de hacerlo porque nosotros no tenemos un respaldo económico. Entonces, el seguir adquiriendo deuda se va a seguir dando, porque nuestras condiciones sociales, políticas y económicas se van a dar para eso. Y el mismo hecho de que nosotros somos un país que estamos determinados a una implantación de un neoliberalismo, es una de las políticas del neoliberalismo, es esa, justamente el endeudamiento, porque somos países que no tenemos un dinero circulante y no tenemos una reserva con el cual podamos hacerlo. Bueno, históricamente sabemos que todo ecuatoriano viene con la deuda externa bajo el brazo el momento en que nace. Entonces no es cuestión de hoy, ni de ayer, ni del periodo anterior, ni de este periodo de gobierno. Es una acumulación de hace muchísimos años atrás de nuestro país, porque la regeneración o la producción económica no es suficiente en el país. Es decir, que el Producto Interno Bruto no es suficiente para abastecer las necesidades internas del Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, el Ecuador está sujeto a que siempre va a tener que recurrir a préstamos internacionales, sea con organismos internacionales de acreedores como Banco Mundial o como una potencia, en este caso, como China. Entonces, básicamente son eso, ¿no? La productividad, el manejo económico interno y también el ingreso de divisas, que es el Producto Interno Bruto que no abastece completamente a las necesidades del país. Bueno, con lo anteriormente mencionado que hablaba de China, sobre que eran tasas de interés un poco más altas e incluso el tiempo de paga era menor. ¿Por qué China pasó a ser el principal acreedor del Estado ecuatoriano en el gobierno de Rafael Correa? Cuando Rafael Correa asume el gobierno en el 2007, tenía una conducta política interesante, ¿no? Positiva inclusive, que al cabo de unos 2 años, 3 años, cambió, y cambió radicalmente, ¿no? Rafael Correa, en los primeros meses de su gestión, creó una comisión para desarrollar una auditoría de la deuda externa. El gobierno de ese entonces estableció una especie de congelamiento de relaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, al punto que obligó que se cierren las oficinas del Banco Mundial en nuestro país, ¿no? Una apertura enorme a recibir capitales internacionales de todos los países capitalistas, Estados Unidos, Alemania, Rusia, etcétera, etcétera.
Pero para demostrar el monto de la capacidad económica, exporta más capitales que lo que recibe como inversiones extranjeras directas. Es una gran economía. En 1999 China lanza lo que denominan la política del Go Global, ¿no? Ir hacia el mundo. ¿Ya? Y hace público un documento que contiene la política de China hacia América Latina y el Caribe, ¿no? Que es un documento que viene desde el 2008, que entre otros aspectos plantea la necesidad de poner atención hacia América Latina como una región en la cual deberían llevar sus capitales, principalmente vía inversiones extranjeras directas, ¿no? La geopolítica determinada ya estatalmente por China desde hace algún tiempo atrás, y la condición de que el gobierno de Rafael Correa mira hacia China como una opción frente a esta especie de congelamiento de relaciones, ¿no? Que no es una ruptura con los Estados Unidos. Los chinos no es que estaban ayudando a construir procesos de revolución ciudadana en esos países, de ninguna manera. Los capitales son capitales independientemente de su nacionalidad. La tasa de interés no mira si es ecuatoriano, canadiense, francés, estadounidense o alemán, es tasa de interés. La extracción de plusvalía no mira la nacionalidad de los pueblos, sino la posibilidad de explotar y alcanzar riqueza. Y eso es lo que ha hecho China en este periodo. Ya, a ver, aquí tenemos 3 antecedentes importantes que hay que tomarlos en cuenta. El primero, ¿no? Recuerden ustedes que Rafael Correa fue ministro de Economía. Él, siendo ministro de Economía de Alfredo Palacios, él ya determinó una política económica, ¿sí? Y dentro de esas políticas económicas estaba el no pago de la deuda al FMI, ¿sí? Pero a cambio de eso existía otra cosa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese antecedente primero. El segundo, lógicamente, sucede en todos los eventos históricos, llega Rafael Correa al poder con una política social determinada del socialismo del siglo XXI. Al determinarse esta política social o su bandera para llegar al poder del socialismo del siglo XXI, no era más que una implantación de un neoliberalismo disfrazado a través del pensamiento filosófico del Summa Causae, llamado el buen vivir, ¿sí? Que, como ustedes saben, es un pensamiento filosófico de toda América Latina, hablando de los países andinos, ¿no? Que venimos con ideas ancestrales. ¿Sí? Y el tercer antecedente, que es muy importante, es por qué China es nuestro acreedor, porque fue una manera de disfrazar la implantación del neoliberalismo en el Ecuador, ¿sí? Que Rafael Correa no implantó un neoliberalismo es completamente mentira, lo hizo, pero lo hizo disfrazado a través de una filosofía, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué China es nuestro mayor acreedor? Lógico, China, a diferencia de Estados Unidos, que está tomando una política neoliberal totalmente nacionalista, en el que Estados Unidos lo dijo, ¿no? Donald Trump lo dijo: no necesito a Latinoamérica y no necesitamos a nadie porque Estados Unidos se basta solo. Mentira, sí nos necesita, pero en cambio China ha hecho lo contrario. No quiero materias primas, nosotros invertimos en Latinoamérica, pero a cambio de eso, los intereses, la infraestructura, todo queda en manos de China. Ahí Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair está para 40 años. ¿A cambio de qué? Pero, ¿sí? China invirtió, puso todo el dinero, ¿sí? Pero todos los rubros que salgan de ahí se supone que iban la mitad para Ecuador y la mitad para seguir pagando la deuda. Nosotros no hemos podido cubrir la deuda con China. Estamos sin pagar. ¿Por qué Lenín Moreno se fue a renegociar la deuda con China? ¿Y por qué ahora está renegociando con el FMI? Es justamente por eso. Bueno, no hay que descuidar que Estados Unidos está en un proceso de decadencia como imperio y está cediendo muchísimo espacio, y quienes han tomado la batuta a nivel internacional es China. China es si no el actual imperio, es el futuro imperio que va a dominar el mundo. Desde ese punto de vista, todos están preparándose para que China asuma ese rol. Vamos estudiando mandarín, vamos viendo que el yen es una de las monedas más fuertes ya. La producción industrial es muy grande a nivel de China.
está metido en todas partes del mundo. Entonces, lo que hace China es ofertar préstamos para de una u otra manera dominar todos los sectores a nivel mundial. Ustedes analicen y revisen todo lo que tienen y utilizan es Made in China, o por lo menos la mayoría. El mismo Estados Unidos recibe mercadería estadounidense, lógicamente de primera categoría, con estándares de calidad muy elevados que permiten seleccionar la producción. Nosotros decimos que acá en el Ecuador a lo mejor la producción china es mala o los mercados chinos son pésimos, pero es porque viene la mercadería que es rechazada en los países a nivel mundial. Ese es el motivo. Pero sin embargo nos damos cuenta que muchas de esas prendas son una maravilla, una belleza y nos duran una barbaridad. Es porque las fallas son invisibles y viene el producto de mejor calidad. Entonces el producto chino ha ganado el espacio, ha ganado el comercio a nivel mundial. Esa perspectiva vio el gobierno anterior de Rafael Correa y asumió que posiblemente, como va a suceder, China va a ser la potencia mundial. Entonces prefirió endeudarse con una potencia que va a poder ayudar a endeudarse con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Entonces una diferencia rotunda. Considero yo que por esos motivos el Ecuador está endeudado con China y hasta de una manera más económicamente hablando hipotecado a China, ¿no? Por eso es que se están haciendo renegociaciones para poder cancelar esos préstamos que se han realizado. Ya contrayendo esta deuda externa, no desde recientemente, no, como hemos dicho, ya desde la independencia, ¿cuáles serían los impactos sociales que tendría esta deuda externa en el actual gobierno de Lenín Moreno? O sea, el impacto social que tendríamos nosotros como ciudadanos. El impacto social se puede mirar no solamente ahora en el gobierno de Lenín Moreno, sino que también empezó a mirarse en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. Como ustedes saben, Correa tuvo una ventaja, una circunstancia, ¿no?, que no estaba a su alcance, y es que a nivel mundial los precios de los commodities, ¿no?, o las materias primas de los países como el nuestro subieron, y eso le dio al Estado ecuatoriano la posibilidad de obtener ingresos que no los pensaba, 84 mil millones de dólares, dicen unos, y otros señalan de que el gobierno en el ámbito petrolero en este periodo habría bordeado los 100 mil millones de dólares. Muchísima plata, muchísima plata. En el 2007, por cada dólar que el gobierno central destinó al gasto social, en salud y educación, se destinó 1.17 dólares al pago del servicio de la deuda pública, es decir, 17 centavos más. Estamos hablando del 2007. En el 2015 aumentó a 1.41 y para el 2016 llegó a 1.47. Esto significa que se destinó más recursos para deuda externa que para educación y salud. Y lo mismo está haciendo el gobierno actual. Entonces, esa es una afectación social. ¿Cómo está tratando de enfrentar el fenómeno también el gobierno de Moreno? Disminuyendo el número de servidores públicos. Pero esa es una afectación porque detrás de esos servidores públicos hay familias, ¿verdad? Pero afecta también a la propia economía, porque una familia que tiene un ingreso X y está en capacidad de comprar ropa, útiles escolares, irse de paseo, a veces comprarse una televisión, lo que sea. El momento en que no tiene esos recursos, deja de comprar estos artículos que no son suntuarios, pero que puede obviar, es decir, ya no se va de paseo, ya no se va al cine, ya no se compra el mismo número de pares de zapatos al año. ¿Qué significa? La economía se contrae y afecta inclusive a las empresas que producen zapatos y termina afectando al propio Estado porque esas empresas que venden menos terminan pagando menos tributos.
Entonces miren el efecto que tiene. Pero afecta también en otras cosas, porque ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? Hay que privatizar. Y han utilizado la figura de las concesiones. Entonces dicen, hay que poner fin a los subsidios, que en otras palabras significa la elevación de los precios de la gasolina, del diésel, de los combustibles en general, o inclusive las tarifas eléctricas, etc. Entonces, por todo lado hay una afectación. Considero yo principalmente que el impacto social de la deuda externa no ha sido únicamente en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? El impacto social ha venido desde que lógicamente se lo asumió desde Rafael Correa, pero lógicamente este impacto social de la deuda no se determinó en mucha, o no fue visible, podría decírselo así, porque uno de los convenios de Rafael Correa fue que las deudas se iban a empezar a pagar justamente después de que estuvieran en funcionamiento todas las obras que se hicieron. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de obras se culminaron justamente al final la presidencia de Rafael Correa. Entonces, el impacto, lógicamente, se va a venir en el gobierno de Lenin y se iba a ver en a nivel general. Pero este impacto social principalmente se da en cuestión de pobreza, ¿sí? Y sumado a ello, fue un mal convenio realizado, por decirlo así, que fue justamente la de la comunidad andina, ¿sí? El abrir fronteras, ¿sí? El abrir fronteras fue un determinante esencial, porque como ustedes saben, todos los países latinoamericanos es una cadena que se viene dando, ¿no? Entonces, aquí viene ya Venezuela, ya estalló la bomba, posiblemente luego siga Bolivia, sigamos nosotros, y así en cadena, ¿no? Argentina, ustedes lo ven, no puede salir de su problema económico que viene acarreando ya 12 años, ¿sí? En su déficit económico. Entonces, el abrir fronteras ha sido realmente un impacto sumamente terrible. Y el impacto social principalmente que se está dando ahorita con Lenín Moreno es el desempleo, pero ¿por qué razón? Porque el desempleo se da porque justamente ya no hay fuentes de trabajo. El hecho de no existir obra social, ¿sí? Ya no existe fuentes de trabajo. Y si ustedes también pueden ver lo que nosotros hemos analizado con mis estudiantes en historia, se está cobrando factura el hecho de muchas leyes que se implantaron. Por ejemplo, las leyes de educación, una de esas es la principalmente que nos está cobrando factura, ¿sí? El haber implantado un modelo de educación que no funciona, ¿sí? Que no funciona, es el hecho de que nos está cobrando factura porque lastimosamente el Estado ha invertido demasiado en educación, ¿sí? Y lastimosamente no se puede ver el fruto de eso al finalizar las universidades, porque muchos de los chicos no han optado por eso, ¿sí? Existe un nivel de ingreso en la universidad menos del 40%. Quiere decir que nosotros tenemos una cantidad de bachilleres que lo que salen es a buscar una fuente de empleo. Por eso es que el nivel de desempleo ha generado en una máxima amplitud, ¿sí? Es porque justamente nos está empezando a cobrar factura ciertas cosas, ¿no? Muchas de las leyes que se hicieron o que se reformaron en la Asamblea del 2008. Entonces, todo es un continuar nada más. Entonces, hay que ponerse un poquito también a analizar que el hecho no es solamente el hecho de determinar la parte económica, ¿no? Sino que tiene mucho que ver las leyes que se implantaron en el 2008 y que hoy justamente ya están siendo parte de ello. Bueno, no se ha dado relevancia al impacto que debería tener la deuda, pero el impacto realmente se está mirando y observando en la falta de circulante, considerando que el Ecuador tiene una moneda que no es propia. Desde ese punto de vista, yo les decía, el Producto Interno Bruto se mide de acuerdo a la cantidad de divisas que ingresan al país por las exportaciones y por la venta de los productos ecuatorianos. Entonces, ese es uno de los elementos que está repercutiendo a nivel gubernamental y a nivel de la población. Se especula mucho en relación a que pronto vamos a tener un decaimiento de la economía y posiblemente no alcance ni para pagar los sueldos de la burocracia, hablando de burocracia de todo empleado público, ¿no? Entonces, esas van a ser las repercusiones y son las repercusiones que de alguna u otra manera son heredadas. Lo que se está logrando renegociar, se está tratando de equilibrar o equiparar para que no sea tanta la repercusión.
porque el gobierno actual también está endeudándose para poder parchar de alguna manera la economía ecuatoriana y que no repercuta tanto en nosotros los ecuatorianos, tanto en empleados públicos como empleados privados y la población en general. Ya. Bueno, como ya hemos revisado tanto los acontecimientos que se han dado en el gobierno de Rafael Correa, Lenín Moreno, en cuanto a la deuda externa, ¿cuáles serían las consecuencias de la firma de la carta de intención de Lenín Moreno con el FMI en la economía ecuatoriana? Hay una afectación en las condiciones sociales, pero hay también una afectación política porque hay una pérdida de soberanía. El Ecuador, el acuerdo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial es de 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto? La mayor parte lo va a entregar el Banco Mundial. Se han entregado, en marzo se entregaron 325 millones, me parece, y hace pocos días se entregó 250 millones. Eso es lo que hasta el momento. Pero el país está obligado a cumplir con un programa económico. Entonces, ese programa económico es el que contempla la privatización de empresas como CNT. El momento en que una empresa estatal, que seguramente está mal administrada, pero el problema no se lo resuelve matando al enfermo, sino dándole la medicina adecuada para sacarle de su crisis. Entonces, a CNT se le podría mejorar en su acción, pero se la vende. El momento en que se la vende, ¿quiénes son los beneficiarios? Los capitales privados. Pueden ser internacionales o pueden ser locales o pueden ser locales disfrazados, que en realidad detrás de ellos hay capitales internacionales. ¿Quién pierde en ese caso? El propio Estado, porque los ingresos para el Estado van a ser menores. La semana pasada salió un dato en el diario El Comercio, bueno, en general en todos los periódicos, ese dato sí lo tengo por aquí, que señalaba que este año el crecimiento económico del país va a disminuir en relación a las bajas previsiones que ya existían, ¿no? Según el Banco Central, el Ecuador crecerá en 0.2%. El Banco Mundial dice que el crecimiento será del 0.1% y el Fondo Monetario dice que habrá un decrecimiento de menos 0,5%. ¿Por qué? Según la información que trae la prensa, el decrecimiento obedece principalmente a la disminución de gastos de inversiones administrativas. Y eso es parte de la política fondo monetarista, contracción de las inversiones. Menos obras, menos inversiones. Hace un momento hablábamos de trabajadores estatales que salen, no se contratan más trabajadores. Si hay menos obras, hay menos fuentes de trabajo. Si hay menos fuentes de trabajo, es la lógica que mirábamos hace un momento. Hay menos comercio, hay menos consumo, hay menos comercio, las empresas también se afectan, hay menos recaudación. A ver, realmente muchos de los ecuatorianos no sobredimensionan el hecho de nosotros volver a firmar una carta de intención. Si ustedes recuerdan, nosotros firmamos una carta de intención en el gobierno de Sixto Durán Ballén con los famosos los bonos Brady, ¿sí? Esa fue la última carta de intención que la firmamos. Y si ustedes recuerdan, en esa carta de intención se volvían a renegociar los intereses y la deuda nuevamente, ¿sí? En bonos alrededor de 40 años. Nosotros todavía tenemos esos bonos de deuda. Y volver a refinanciar nuevamente esos mismos bonos implica que genera mayor interés, que genera interés a la deuda, interés al capital. Y principalmente recuerden ustedes que una de lo que el FMI nos obligó a nosotros fue justamente a la privatización de las principales entidades del Estado, ¿sí? Luz eléctrica, agua potable, hidrocarburos, ¿sí? Entonces, si todos los ecuatorianos nos ponemos a analizar el hecho de que Lenín Moreno nuevamente haya firmado una carta de intención, renegociar una carta de intención, quiere decir que de aquí
estamos endeudados terriblemente, sí. Y volver a renegociar una carta de intención es terrible porque el impacto que va a tener principalmente es en la parte de los intereses. Recuerden también ustedes que nosotros pagamos un interés por el circulante que tenemos, nuestra moneda. La moneda no es nuestra, el dólar no es nuestro. Entonces, aparte del interés que generamos por utilizar el circulante, renegociar una carta de intención es terriblemente fatal. El impacto va a haber en el desempleo, las privatizaciones, porque se van a volver a privatizar, ¿sí? Van a volverse a privatizar las principales entidades del Estado, que no nos conviene, ¿sí? Y principalmente otro de los puntos que se va a privatizar es educación, porque realmente el Estado ya no tiene. Es que tenemos que ser muy conscientes. Firmar una carta de intención, lo que hizo Lenín Moreno, fue desastroso. Nosotros ya tenemos una carta de intención firmada por 40 años, que no se cumple todavía. Y es más, que durante estos 12 años nosotros no la hemos pagado, porque Rafael Correa declaró al Ecuador un país impago, ¿sí? Y pagarlo en deuda social. Lógicamente, durante los 12 años, por eso le hizo la deuda social, pero esa deuda social generó otra deuda en otro lugar. Entonces, renegociar una carta de intención es terrible, es generar interés sobre interés. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son prestamistas y por lo tanto son los acreedores. Un acreedor no desembolsa un capital sin asegurar el pago. Entonces, desde ese punto de vista, la carta de intención lo que pretende es eso, asegurar que el país pague la deuda o el préstamo que está realizando. Para eso pone condiciones, no dice, a ver cómo me van a pagar, sino que estas son las condiciones para que ustedes reciban el préstamo. Entonces, una de esas condiciones es precisamente elevar el costo de la gasolina, ¿no? El incrementar impuestos, el elevar las divisas en cuanto a exportaciones. Es decir, que a través de esos mecanismos se va a poder recaudar dinero extra por parte del gobierno para poder pagar. Entonces, no es que el gobierno quiere elevar impuestos, no es que se va a quitar el subsidio del gas porque el gobierno quiere, es porque tiene que garantizar el pago, porque sale mucho rubro económico para poder tener un gas más barato, una gasolina más barata, porque a nivel internacional sabemos que nuestra gasolina es la más barata y también se produce la fuga, y esa fuga también es pérdida para el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, la carta de intención que está realizando o que se firma o que ya se firmó, no estoy seguro, va a repercutir mucho en nuestra economía, muchísimo. Entonces hay que tener cuidado al respecto y por eso es que existen grupos que están oponiéndose a esta carta de intención, porque va a perjudicar todo, no solamente a la empresa pública, sino a la empresa privada. Es decir, que a todos los rincones de los ecuatorianos nos va a perjudicar. Bueno, en este proceso de contracción económica que usted está hablando, prácticamente ha habido cambios en la presidencia de Lenín Moreno y vemos que en el 2018 el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, eliminó el techo de endeudamiento que era del 40% en relación al PIB. Entonces quisiera saber qué consecuencias financieras acarrean este techo. Bueno, en realidad Martínez hizo la propuesta, pero quien aprobó ese cambio fue la Asamblea Nacional. Y se valieron de una maniobra, porque el artículo 124 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas es el que establece el techo del 40% del endeudamiento público. Y vale señalar una cosa, lo voy a leer. Artículo 124, límite al endeudamiento público. El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades, y repito, por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque Rafael Correa, en el 2016, cuando el monto de la deuda pública estaba en 39 y algo más, es decir,
estaba llegando al techo del 40%, maquilló las cifras. Y dijo que hay que hacer una nueva interpretación, ¿no? Y dijo que debe medirse a partir de la deuda total. Ya no se mide a partir de la deuda total, sino de la deuda pública consolidada, entendiendo como deuda del sector público la que contrae únicamente con los agentes externos. Entonces, por eso decía, no puede entenderse como deuda si es que yo, como Estado, cojo los recursos del IES, que no son del gobierno, sino de los afiliados, entre paréntesis, vale esta aclaración, y los llevo al Banco Central. Dice, se ha movido un recurso estatal, es decir, no es deuda. Claro que es deuda. Como la reforma a este artículo de la Ley Orgánica de las Finanzas Públicas puede hacerle solamente la Asamblea, y para eso requieren más votos, el gobierno encontró una fórmula, y es a través de la ley del fomento productivo, que le aprobaron unos meses atrás. Es en la ley de fomento productivo la que reforman el artículo 124 de este código. Entonces se establece, ¿no?, que en casos extraordinarios se discutirá la posibilidad de que incremente la deuda. No reformaron esto, sino que en la nueva ley tácitamente lo hicieron. Primero hay que determinar, ¿no?, que nuestro Producto Interno Bruto, realmente nuestro PIB de nuestro país, se determina a través de la inflación. Y esto fue a partir del 2018, el PIB y la inflación han determinado un alza, un avance, o que vaya determinándose cada vez más entre un 3 y un 4% del margen de aumento. Entonces eso es terriblemente preocupante, por decirlo así, ¿no? Entonces, las consecuencias que nos va a traer principalmente es justamente lo que están acarreando ahorita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en los bancos el interés ha subido. Si usted quiere hacer un crédito, ahora el interés ya no está al 18%, sino está entre el 19 y el 20% de interés. Quiere decir que ya el 2% de interés ya ha subido, ¿sí? Recuerden ustedes que al inicio la Agencia de Garantías de Depósito, que fue creada con Yamil Maguad para precautelar los ahorros después del devastamiento económico que tuvimos, sí, habían ciertos intereses o rubros a ciertas transacciones nada más, ¿no? Hoy en la actualidad, a partir de 3 meses atrás, si ustedes recuerdan, la Asamblea determinó que para toda transacción, cualquiera que ésta sea, bancaria, interbancaria, directa o indirectamente, transferiéndolo así, tiene un interés del 1%. Bueno, si yo tengo un presupuesto y de ese presupuesto me endeudo o elevo la deuda mayor, con mi presupuesto voy a no alcanzar a pagar, o sea, me endeudé más de lo debido. Al quitar el techo de endeudamiento, se está comprometiendo el presupuesto nacional del Estado ecuatoriano, porque se necesita mayores ingresos para el Estado y el Estado poder solventar el préstamo. Entonces, desde ese punto de vista, aparentemente es algo insignificante, ¿no? Pero tiene repercusiones económicas muy grandes, porque el endeudamiento va a ser mayor al poder adquisitivo del Estado y por lo tanto va a haber un desfinanciamiento muy grande. Y eso tendrá que justificarse a través de otros movimientos, que será pago de impuestos, otro préstamo y un desfinanciamiento completo, ¿no? Lamentablemente, como les dije, tenemos una moneda que no es ecuatoriana. El dólar no es del Ecuador y dependemos muchísimo de la economía de los Estados Unidos. Si ustedes han sido observadores y han hecho un análisis de cómo viene actuando el dólar, pues cada vez tiene menor adquisición o poder adquisitivo el dólar. No así ha sucedido con el euro, que tiene un potencial económico a nivel de Europa,
o cómo ha repotenciado el yen, ¿no? Que viene con mucha fuerza al respecto. Entonces, ese es uno de los motivos por los que vamos a tener complicaciones a nivel del país. Entonces, no es solamente que se sube al techo de 40% de endeudamiento, sino que las repercusiones van a ser mucho mayores a nivel de economía del país. Bueno, y ya para finalizar, desde su perspectiva, ¿qué alternativas políticas y o económicas se pueden implementar para que el Ecuador no aumente su deuda externa? Pienso que, en primer lugar, se pueden tomar medidas, algunas que ya se han tomado en nuestro propio país, otras que han tomado otros países, de tal manera que estamos hablando de cosas que son realizables, no son propuestas utópicas, diríamos. Creo que en primer lugar es necesario retomar la idea de la auditoría de la deuda pública externa, pública en general y de la deuda externa en particular. Porque nuestro pueblo, el país, necesita conocer a ciencia cierta el monto real de la deuda, en qué condiciones se cumplió esa deuda. Entonces, primero digo, necesitamos entrar por el lado de la auditoría. Sobre la base de la auditoría, me parece que es necesario un proceso de renegociación de la deuda. Es posible. ¿Qué implique qué? Que implique rever, por ejemplo, esos plazos demasiado cortos para pagar a más largo plazo, e inclusive en algunos casos ver si se puede renegociar las tasas de interés, que sean más bajas. Pero no solamente eso, sino que la auditoría puede llevarnos a la conclusión de que algunos tramos de la deuda se las desconozca, ¿no? Como la preventa petrolera, ¿no? Lo que significaría que ya no estemos obligados a entregar el petróleo, sino hacer un cambio en esa negociación. Y no deberíamos nosotros dejar de lado la eventualidad tampoco de que se declare la moratoria de la deuda. Señalar que el Estado no puede pagar por una concreta situación, porque si pago, estoy afectando las posibilidades de vida de mi pueblo. El gobierno de Rafael Correa ya lo hizo, declaró la moratoria de un tramo de la deuda, ¿no? Y luego se compró la misma deuda a un 35% de costo, es decir, ahorrándose el 70%. Ahí es cuando el país disminuyó de 9.000 y pico millones de dólares a 7.000 millones de dólares la deuda. Entonces, es factible, eso lo hizo Argentina en un momento, lo han hecho algunos otros países, entonces es posible, ¿no? A ver, yo principalmente considero que es algo imposible que nosotros no aumentemos la deuda externa, ¿sí? Bolivia lo trató de hacer a través del Suma Camagua, que lo quiso implantar justamente Evo Morales, ¿no? Tratemos de consumir más lo nuestro, que también lo hizo Rafael Correa, ¿no? Tratemos de consumir lo nuestro, evitemos lo de fuera, pero hay que ser muy prácticos en esta vida. Lastimosamente nosotros, el hecho de ser países latinoamericanos, nosotros no tenemos algo que tienen nuestros países desarrollados, que es la industrialización. Nosotros generamos muy poca industria, ¿sí? No, la matriz productiva realmente del Ecuador no es buena. Nosotros vamos a tener que depender. Ahora, esa dependencia sí puede generarse de otra manera, en situación de que podemos manejarlo en el hecho de renegociar la cuestión de intereses. Y principalmente, ¿sí? Renegociar, por ejemplo, el hecho de intercambios, algo que Cuba hizo en un tiempo determinado muy bueno fue justamente vender lo que tenía, ¿no? Vender la parte, vender ciencia, ¿sí? Entonces ellos pagaban, por ejemplo, servicios prestados a través de médicos y de educadores a nivel de toda América Latina, ¿sí? No tengo para pagar, pero si Venezuela a mí me entrega combustible, ¿sí? Yo a cambio envío médicos y docentes hacia Venezuela. Y así lo he hecho. Y ustedes recuerden que en el tercer año de gobierno de Rafael Correa vino alrededor de 1.500 médicos cubanos, ¿sí?
Entonces fue una manera de pagar, porque nosotros también, por ejemplo, vendíamos insumos a Cuba y Cuba no tiene con qué pagar. Entonces, esa fuga de cerebros, por decirlo así, es muy buena. Yo pienso que aquí en el Ecuador existe mucha gente muy capacitada, muy importante, que podría ser una manera de... yo creo que la intención de Rafael Correa al dar todas las becas cuando dio y permitió que todos los estudiantes salgan a estudiar al exterior, era una manera de generar justamente tal vez con el paso del tiempo eso, pero realmente no hemos tenido, porque si ustedes se dan cuenta, en el último censo que hubo, de todos los estudiantes que salieron, solo regresó el 2%, ¿sí? Quiere decir que lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Optar políticas, ¿sí? En donde nosotros podamos vender de otra manera, ¿sí? No solo nuestros recursos económicos. Y hay que ser muy francos, el Yasuní se tiene que explotar, porque es la única manera de que nosotros podamos recobrar algo de, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, en el 2008 se colocó en la reforma constitucional que el Yasuní no se puede ser explotado. Entonces, tiene que reformarse. O sea, lo primero, hay que reformar ciertas leyes que ahora nos están cobrando factura, que Rafael Correa fue muy hábil en hacerlas, ¿sí? Fue muy hábil. Si ustedes recuerdan, lo que él primero reformó fue la Constitución. A partir de la reforma de la Constitución, entonces ahora sí empecemos. Entonces hay que reformar lo primero. El endeudamiento va a seguir, ¿sí? Somos un país que dependemos, hay que ser muy realistas. Nosotros no podemos ser como Estados Unidos, que decir yo no dependo de nadie, imposible. Nosotros dependemos de todos los países europeos y desde el mismo hecho yo sí considero que Latinoamérica debe unirse así como se unió la Comunidad Europea y determinaron un solo precio para la exportación de miles de productos. Yo pienso que nosotros debemos hacerlo de igual manera, porque si ustedes se dan cuenta, todos los países latinoamericanos negociamos cada uno a nuestro mejor postor, ¿sí? Por ejemplo, ahorita China y Europa son nuestros mayores compradores de flores. Lógico, porque a China debemos un montón. En Europa, igual la Comunidad Europea también en el segundo trimestre del segundo periodo de Rafael Correa, ustedes recuerden que la Comunidad Europea también invirtió muchísimo dinero en lo que es vialidad, ¿sí? Entonces, en todo lo que es vialidad, que fue el segundo trimestre del periodo de Rafael Correa, toda la vialidad vino de Comunidad Europea. Entonces, por eso ellos son nuestros mayores compradores de flores. Pero el precio que nosotros vendemos es más barato. Entonces, nosotros sí debemos manejarnos en esa función en Latinoamérica. Porque si Colombia baja el precio del café, Ecuador también baja el precio del cacao para también poder vender, ¿sí? Recuerden ustedes que el mejor banano sale de Brasil, pero nosotros también exportamos banano. Entonces recuerde usted que Brasil maneja otro interés muy diferente al que maneja el Ecuador. Entonces sí debemos tener esa era la función de la comunidad andina en un principio, ¿sí? Justamente instaurar impuestos, aranceles, exportaciones, importaciones, para que sea, eso sería otro de los puntales. Pero de ahí hay que ser muy francos, o sea, dejar de endeudarnos, imposible, porque nosotros no tenemos ni una moneda que nos respalde, mucho menos vamos a tener dinero para respaldar infraestructura, deuda social, educación, salud. Es imposible. Realmente eso es algo utópico, ¿sí? Eso no se puede dar. Tenemos que regresar a trabajar en la microempresa o en las famosas pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ayudar a la gente para que pueda autofinanciarse, tener una empresa propia y que la economía se regenere a nivel de país y que haya mayor circulante, porque al haber mayor circulación de moneda se abastece de mayores necesidades, cosa que permitiría de alguna manera menguar el problema de la deuda externa, para que no haya mayores repercusiones. Entonces, lógicamente, aquí vuelve a ser un elemento fundamental la productividad. Y tenemos que regresar la vista al campo, a la producción agrícola, porque la producción agrícola es fundamental para la producción industrial, o la agroindustria, que se llama, ¿no? Con eso podríamos nosotros abastecer el mercado interno y poder tener la producción para
el mercado externo. Es decir, que se lograría abaratar costos a nivel interno de país y se podría tener la producción para la exportación, que es el otro punto que tendría que solventar la parte económica. Ya debería haber políticas agresivas de producción para la exportación, ¿no? Que no se centre solamente en flores, que no se centre solamente en camarón, que no se centre solamente en petróleo y el banano, ¿no? Sino que se abran a otros espacios, porque ha perdido, a pesar de que todavía haya perdido espacio el cacao, ¿no? El café, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido invadido por Colombia y por Brasil, especialmente el café. El cacao debería dársele un mayor beneficio al productor para que se tenga mayor producción para exportar. Escuchaba en una entrevista al presidente de la República decir que vamos a producir el mejor cacao del mundo. Por ahí está algo muy importante. Lo que no se exporta o lo seleccionado debería entrar a la producción nacional. Siempre hemos dicho, ¿por qué Suiza tiene el mejor cacao del mundo? El mejor chocolate del mundo si Ecuador produce el mejor cacao del mundo. Entonces ahí viene la parte del proceso de industrialización. Es decir, allí vamos a atacar y algunos años atrás ya desde Chone mismo se ha producido ya bastante chocolate, es decir, una producción industrial. Por allí yo trabajaría o indicaría cómo desarrollar la economía y evitar que las consecuencias sean mayores a nivel de país.